cantidades en mol, o sea que coloquemos que está reaccionando medio mol de oxígeno, pero sí es necesario que coloquemos los nombres de cada uno de los compuestos. Entonces, en productos, hidróxido de potasio y óxido de manganeso 4. ¿Alguna duda para el primer proceso o el primer ejemplo? No, maestra, ninguna duda. Gracias. En el proceso 2, identificamos nuevamente el catalizador del proceso y de acuerdo con el catalizador, que es el símbolo de energía o que puede ser también fuego o calor, ¿qué tipo de proceso o a qué modelo de reacción pertenece el ejemplo número 2 o el proceso número 2? ¿A qué modelo de reacción pertenece el ejemplo número 2? ¿A la de oxidación total de alcanos? A una reacción de oxidación total, así es. Esta sería una reacción de oxidación total. ¿Sí? Y tendrían al alcano más X cantidad de oxígeno. En productos tendrían al dióxido de carbono, agua y energía. Y en estas ecuaciones lo único que tenemos que hacer es contar las cantidades de carbono para conocer la cantidad de CO2 que se va a producir. En esta estructura tenemos 6 átomos de carbono, por lo tanto se van a producir 6 de dióxido de carbono. Para el agua contamos las cantidades de hidrógeno, ¿sí? Y la suma la dividimos entre 2, o si quieren verlo de otra manera, buscamos un número que multiplicado por 2 nos dé la suma de hidrógenos, que en este caso sería 14. Entonces, el coeficiente que necesitamos en el agua es de 7, más la energía, que es el otro producto que se genera en este proceso. Y para el oxígeno, multiplicamos los coeficientes de balanceo por el subíndice, que tendríamos 6 por 2, 12, 7 por 1, 7. Aquí el resultado de la suma de oxígenos es 19. Y si dividimos 19 entre 2 quedaría un número con decimales. O no hay un número entero que multiplicado por 2 les dé 19. Cuando tengan este problema, o cuando tengan números impares en la suma del oxígeno, es válido dejar indicada la relación o la división 19 entre 2, y entonces el coeficiente del oxígeno sería 19 medios. ¿Sí queda claro este punto? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces esto lo van a hacer cuando el resultado de la suma de los oxígenos sea un número impar. Para el nombre, ubicamos la cadena de carbonos más grande, numeramos el extremo más cercano a los arborescencias o a los radicales alquilo, y nombramos al compuesto, que sería el 2,2-dimetil butano, que reacciona
con oxígeno, vuelvo a repetir, no es necesario que coloquen la cantidad en mol y se produce dióxido de carbono y agua en este proceso. ¿Sí? Para el ejemplo número 3, igual, de acuerdo a sus catalizadores, que es el óxido de calcio más calor o temperatura en el sistema. ¿A qué modelo de reacción pertenece este proceso? Sería una oxidación total igual que el de arriba, ¿no? La oxidación total solo es el triangulito, pero si además del triangulito tienen CaO, oxidación total solo el triángulo, ¿vale? Si además del triángulo tienen CaO, ¿a qué modelo de reacción pertenece? Que el triángulo en este proceso también equivale a un aumento de temperatura, porque al final de cuentas es el símbolo para energía, y la energía puede ser cualquiera de sus manifestaciones: la energía luminosa, la energía térmica, la energía calorífica, la energía radiante, cualquier manifestación de la energía. ¿Qué modelo tendrían aquí? ¿Sería un proceso de descarboxilación? Así es. Sí, muy bien. Es un proceso de descarboxilación de sales de sodio. ¿Sí? Y aquí en este proceso entonces deben de tener una sal de sodio que reacciona con hidróxido de sodio para producir el alcano más el carbonato de sodio, que siempre se va a generar Na2CO3. Ya tenemos al alcano, tenemos al carbonato de sodio. El otro reactivo sería el hidróxido de sodio, lo colocamos, ¿sí? Más la sal de sodio. Y recuerden que para este proceso el grupo funcional, que es COONA, lo voy a poner en la parte superior, este grupo funcional se puede unir a cualquiera de los carbonos que se encuentran en el extremo de la estructura. A cualquiera de estos carbonos se puede unir el grupo funcional de los alcoholes, ¿vale? Les copiamos la estructura y el grupo funcional lo ponemos en cualquier carbono que tenga hidrógenos para sustituir. ¿Okay? Les podemos colocar el grupo funcional en este extremo o podemos colocarlo en esta parte, así, en la parte inferior. En cualquier carbono que tenga hidrógenos podemos colocar el grupo funcional, o en este de acá. ¿Cuál es la condición? Que en el carbono en donde ustedes dejen este grupo funcional, ¿vale?, deben de eliminar un hidrógeno para que el carbono que se está uniendo al grupo funcional cumpla con sus 4 enlaces. ¿Vale? Esa es la condición para unir al grupo funcional. Y ubicamos la cadena de carbonos más grande. En el caso de las sales carboxílicas, la prioridad la tiene el grupo funcional. Por lo tanto, debemos de numerar a partir del carbono del grupo funcional. Este siempre va a ser el carbono 1. ¿Sí? Carbono 1, 2, 3 y 4. El nombre de esta sal sería 3,3 dimetil. El nombre como alcano, butano, más la terminación de una sal de sodio, butanoato de sodio. Esta reacciona con hidróxido de sodio
Para producir al alcano correspondiente, ubicamos la cadena de carbonos más grande, que en el caso del alcano puede ser de izquierda a derecha o también puede ser de arriba hacia abajo y tendrían exactamente el mismo compuesto. Igual numeran de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y tendrían el mismo compuesto, que sería el 2,2-dimetil propano más carbonato de sodio. ¿Sí? ¿Alguna duda para estos 3 ejercicios? No, profesora. Bien, les doy tiempo para que copien estos ejercicios y continuamos con los otros 6. ¿Vale? A ver si puedo hacer un poquito más pequeña la imagen para que puedan copiar. Ahí está muy chiquita. A ver, me parece que así pueden. Si lo dejan ese tamaño, ¿sí observan bien? Sí, profesora. Gracias, gracias. Les doy 2 minutos para que copien las respuestas y pasamos a los otros ejercicios.
Bien, vamos a continuar con los otros ejercicios. Para el proceso número 4. ¿Sí terminaron de copiar los anteriores? Chicos, ¿sí terminaron de copiar los anteriores? Sí, profe. Gracias. En el proceso 4, si su catalizador es la luz ultravioleta, ¿qué modelo de reacción se está llevando a cabo? Una reacción de halogenación. Muy bien, gracias. Es una reacción de halogenación. Y en las reacciones de halogenación van a tener a un alcano más cualquier halógeno, y su producto sería un halogenuro de alquilo más un hidrácido. Este hidrácido depende del halógeno que se esté adicionando. Para este producto, el hidrácido que se está adicionando es el ácido clorhídrico. Por lo tanto, el halógeno que van a colocar en reactivos es el cloro, ¿vale? Pero a diferencia de los ejercicios o de los ejemplos que hicimos en la clase pasada, en este proceso se están obteniendo 2 mol de este hidrácido, por lo tanto necesitamos la misma cantidad en mol del halógeno. Si se produce un mol de HCl, necesitamos un mol de cloro. Si se producen 2 mol de HCl, entonces se necesitan 2 mol de cloro. Si se producen 3 de HCl, se necesitan 3 mol de cloro y así sucesivamente. ¿Vale? Por lo tanto, aquí se necesitan 2 mol de cloro. El otro reactivo debe de ser un alcano. ¿Qué vamos a hacer en estas reacciones de halogenación cuando nos den el producto y no el reactivo como los ejercicios que hicimos? Lo que tendríamos que hacer es sustituir a los átomos de cloro por átomos de hidrógeno. ¿Vale? Voy a colocar la estructura así como está en el ejercicio para que no cause confusión. ¿Bien? Y en lugar de los cloros, colocamos hidrógenos. ¿Bien? Entonces sería CH3, C con los 2 hidrógenos en lugar de los cloros y CH3. ¿Vale? A esta estructura bien, perdón, una disculpa. Entonces les decía, esta estructura que es CH3C con 2 hidrógenos y CH3 también la pueden representar de manera condensada como CH3, CH2 y CH3. Y es el mismo compuesto, ¿vale? Pero la dejé de esta manera para que observen que en lugar de los cloros deben de ir los hidrógenos y en las evidencias de sus ejercicios pueden colocarlo de una o de otra forma. ¿Vale? Para nombrar a cada uno de los compuestos, ubicamos la cadena de carbonos más grande. ¿Vale? Y en este caso no hay arborescencias, tienen a un alcano lineal
de 3 carbonos, el nombre es propano, más el cloro, que es la otra sustancia que reacciona, y en el caso del producto ubicamos la cadena de carbonos más grande, que contenga a los dos halógenos, ¿vale? Y ubicamos del extremo más cercano a estos halógenos, que puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba porque justo están en el centro. Entonces colocamos la posición de los halógenos, como se repiten 2 veces, colocamos el prefijo di más el nombre del halógeno, y como no hay radicales, colocamos el nombre del alcano de 3 carbonos, más el otro producto que sería el ácido clorhídrico. ¿Bien? Para el proceso 5, igual que en el anterior, tienen como catalizador a la luz ultravioleta. ¿Bien? Y este catalizador, como ya vimos en el ejemplo anterior, identifica a las reacciones de halogenación de alcanos. Su reactivo es un alcano más cualquier halógeno, obtendrían al halogenuro más un hidrácido. ¿Bien? En esta estructura deben de buscar cuáles son los carbonos que reaccionarían primero. Y de hecho habíamos hecho un ejercicio como este en los ejemplos de la clase pasada. ¿Bien? Tienen a 2 carbonos terciarios, ninguno se encuentra justo en el centro de la estructura. Como tienen la misma cantidad de hidrógenos y están unidos a los mismos radicales, entonces aquí no importa cuál de los 2 carbonos va a reaccionar. Cuántos hidrógenos o cuántos carbonos reaccionarían depende del número de mol que tiene el bromo. Si tuviéramos, o en este caso tenemos un bromo, sustituimos a un hidrógeno. Si tuviéramos 2 mol, como en el ejemplo anterior, sustituimos a 2 hidrógenos. Si tuviésemos 3 mol del halógeno, entonces vamos a sustituir a 3 hidrógenos en la estructura. Bien. Si tenemos 4 mol, sustituimos a 4 hidrógenos y así sucesivamente. ¿Cuántos mol se pueden utilizar? ¿Cuántos hidrógenos tenga el alcano para sustituir? ¿Vale? Para esta estructura entonces tenemos un mol, sustituimos a uno de los hidrógenos, cualquiera de los hidrógenos, lo voy a colocar en el carbono del lado izquierdo, en el del lado izquierdo colocamos al bromo, el resto de la estructura queda igual. Recuerden que se elimina el hidrógeno para que el hidrógeno que se elimina de la estructura sea el que forme el hidrácido correspondiente con el otro bromo. ¿Vale? Para nombrar al compuesto, ubicamos la cadena de carbonos más grande que además tenga a todas las arborescencias o que tenga más arborescencias. En el caso de los alcanos, para la numeración, la prioridad la tienen las arborescencias, que en este caso pueden comenzar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda porque la posición de las arborescencias sería 2 y 3 en ambas opciones. El nombre es 2,3-dimetil butano más el halógeno, que es bromo, no es necesario colocar que es bromo diatómico. Ubicamos la cadena de carbonos más grande y numeramos la estructura, pero aquí la prioridad la va a tener el halógeno. Siempre el flúor, cloro, bromo o yodo deben de tener los números más pequeños. Y para nombrar al compuesto se comienza con el bromo. Después los radicales alquilo, que estarían en las posiciones 2 y 3, son el dimetil, más el nombre del alcano, butano, y el nombre del ácido producido, que sería bromídico.
Recuerden que todos los hidrácidos van a tener la terminación hídrico. ¿Sí? ¿Alguna duda? Les doy 2 minutos para copiar estos ejercicios. Realizo el ejemplo número 6 y ustedes harían los últimos 3. Y al final del tiempo que les voy a dar, le pregunto a alguien al azar.